Hola, buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo conformado por Ian Germán Buzo García Alejandro Valera Ramírez. Y Alan Eduardo Barrera Gudiño. y nosotros le vamos a presentar el proyecto final de máquinas de Turing. Y bueno, comenzamos con la multiplicación por 2 en binario. La definición formal de esta máquina de Turing está, bueno, la constituye el estado Q, el cual contiene todo el conjunto de estados, que es Q0 y Q1. Tenemos nuestro alfabeto de entrada, que en este caso, como es binario, solamente es el 0 y el 1. También tenemos el alfabeto de nuestra cinta, que es el 0, el 1 y el símbolo lambda. El símbolo lambda representa pues que ya no hay ningún símbolo que haya sido ingresado y por lo tanto pues es, vaya la conclusión de esta máquina de Turing. El estado Q0 se define como el estado inicial y el estado Q1 se define como nuestro estado de aceptación. Nuestra función de transición está definida por estado actual Q0. En el caso de que lea el símbolo 0, va a pasar a sí mismo, es decir, se va a volver a llamar y se va a escribir el símbolo 0. El movimiento que va a realizar la cinta es hacia la derecha. Igualmente, el estado Q0, al leer el símbolo 1, va nuevamente a llamarse y va a escribir el símbolo 1, desplazándose nuevamente hacia la derecha de la cinta. Esto es por recursividad, ya que pues tiene que recibir un patrón hasta un número muy largo de ceros y unos, y por esto mismo es que tiene que volver a llamar para no cortar la cadena. Y bueno, detecta que se corta la cadena cuando ya no hay ningún símbolo 0 o 1. Por lo tanto, eso se representa con lambda. Y cuando Q0 lee el símbolo lambda, pasa al estado Q1, que es nuestro estado de aceptación. Se escribe el símbolo 0 y se desplaza hacia la derecha. El fundamento de esto es que la multiplicación por 2 en binario, pues únicamente es agregar un número 0 hacia la derecha de nuestras entradas. Entonces, en este caso, hay dos entradas base. La primera entrada base es 10 11 y podemos ver que nuestra salida es la misma cadena, 10 11 con un cero a la derecha. Nuestro segundo ejemplo de entrada es un 11 0 y la salida es la misma cadena con un cero hacia la derecha, es decir, 11 0 0. Y bueno, ahora pasaremos a la prueba en JFlap. Entonces haremos un input que se haga paso por paso. Entonces, pues comencemos con la cadena 11 0. Entonces, lee el uno y se vuelve a llamar a sí mismo el estado Q0. Vuelve a leer un uno, se llama a sí mismo. Lee un cero, se llama a sí mismo. Y ya no lee nada, por lo tanto, se desplaza hacia la derecha, pero escribe un cero. Eso es lo que le mencioné anteriormente acerca de que únicamente es agregar un cero hacia la derecha. Y pues bueno, ya que no leyó ningún símbolo ya, pues lo detecta como lambda, por lo tanto, pasa de nuestro estado de aceptación. Ahora haremos otra demostración con un valor diferente. Este caso va a ser el 101. Podemos ver lo mismo. Lee el uno, se llama a sí mismo, lee el cero, se llama a sí mismo, lee el uno, se vuelve a llamar a sí mismo y ya no lee nada. Entonces pasa a nuestro estado de aceptación y escribe un cero hacia la derecha. Y bueno, eso sería todo acerca de la primera máquina de Turing. Y bueno, ahora continuamos con la segunda máquina de Turing, la cual es palíndromos binarios. La definición que se nos pide es acerca de crear una máquina que acepte cadenas que sean palíndromos. ¿A qué nos referimos con palíndromos? Básicamente son cadenas que se lean igual al derecho y al revés. Una palabra esencial que sería, por ejemplo, oso, que si escribes oso y la inviertes es la misma palabra. Entonces, eso significa que es una palabra palíndroma. ¿Qué nos pide la máquina? La máquina, por teoría, tendría que aceptar el cero, el uno, el 101, el 0110, todas las cadenas que al invertirlas, por así decirlo, se, sean las mismas y que rechace todas las que no. Para ello tenemos nuestra definición formal, la cual se compone por nuestros conjuntos de estados. En este caso tenemos 7 conjuntos de estados, en los cuales tenemos Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y dos estados para el estado de aceptación, que es QAccept, y el estado de rechazo, que es QReject. Tenemos un alfabeto de entrada, que en este caso son 0 y 1, y un alfabeto de la cinta,
en el cual se va a ir modificando, que tenemos 0, 1, X, Y y el cuadrado vacío, el carácter de lambda, que simboliza que no se escribió nada. En este caso, X se va a marcar o va a emparejar a los ceros y Y se va a relacionar con los unos. El símbolo vacío, pues es el carácter que rellena las celdas más allá de los límites de la palabra. Q0, como bien sabemos, es nuestro estado inicial, es el en el cual arranca el procesamiento de la máquina. Qaccept es el único estado final y al cual cuando se llega a él es porque la cadena es aceptada y es palíndroma. Por otro caso, QREGEC es el estado de rechazo y si la máquina llega a él, pues la cadena es rechazada. Tenemos aquí un estado de transiciones con todos nuestros estados funcionando de manera correcta. Aquí podemos ver que al ingresar en Q0 va a empezar a leer ya sea la X o la Y, pero moviéndose a la derecha. En este caso, como es nuestra máquina, por así decirlo, recursiva, tiene que regresar tanto, tiene que pasar primero a la derecha y luego a la izquierda. Por eso es que en algunos estados se regresa a la izquierda para emparejar con las X y las Y. Recordemos que las X hacen referencia al cero ya emparejado y las Y hacen referencia al uno. Por ejemplo, nuestro estado de aceptación es que si lee un carácter vacío, escribe un carácter vacío, se mueve a la derecha y lo acepta. Por otro caso, en este estado de rechazo, es si lee un uno, escribe un uno, no tiene ya ningún movimiento porque ya está en el estado de rechazo. Y básicamente ese es el funcionamiento general. Ahora pasaremos a la máquina con un input. Entonces, por ejemplo, si ingresamos el valor de 1001, en este caso, lo va a ir cambiando y esta cadena, como podemos ver, es palíndromo porque si la escribimos al revés, va a dar el mismo valor. Seguimos pasando y va a pasar al estado de aceptación. Otro caso también sencillo sería escribir otro input y poner cualquier otro valor X, no sé, un 1000. Este valor no es palíndromo, porque si lo escribimos al revés, pues no nos da 1000 y ya, lo rechaza. Y pues básicamente sería eso. Aquí tenemos también capturas de ejecución, nuestra máquina, los que ya les comentaba, es palíndroma, la salida es YXXY y la acepta. Un ejemplo que no aceptaría sería el 100, Y00 y no es palíndroma y lo rechaza. Y esto sería todo por la parte de la máquina de Turing que acepta palíndromos binarios. Y continuamos. Bueno, yo les voy a explicar la inversión de una cadena binaria. Sin ceros a la izquierda en el resultado, la entrada que se espera es 1, 1, 0, 1 y la salida esperada en la cinta es 1, 0, 1, 1. Los conjuntos que vamos a ocupar es Q0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y Q0 es el estado inicial, Q1, 2, 3, 4 y 5 son las fases de marcado y copia, Q6 es la fase de limpieza de las marcas, Q7 es la fase de eliminación de ceros a la izquierda, Q8 es el estado de aceptación, que equivale a QAccept en el diseño, y QReject es el estado de rechazo que no se utiliza en esta máquina, pero se incluye por formalismo en el diseño. El alfabeto de la entrada no incluye el blanco ni las marcas. El lenguaje de la cinta es 0, 1, X, Y y espacio, donde X marca 1 procesado, Y marca 0 procesado. El guión bajo significa el símbolo en blanco, el espacio, y nos da una notación, la cual este se podría leer que si la máquina está en el estado Q1 y lee un 1 en la cinta, entonces cambia el estado Q3. Escribe una X en esa misma celda o una Y mueve la cabeza un paso hacia la derecha. Aquí podemos ver el diagrama en el cual es el que posteriormente veremos. Y bueno, aquí les voy a explicar lo que es el funcionamiento de las salidas, que es prácticamente lo mismo que las tablas de ejecución. Es bueno, de primeramente en la cinta en Q0, este avanza sobre cada 0 o 1 hasta encontrar el primer blanco. Al verlo, la máquina retrocede un paso y entra en Q1. Para marcar el siguiente bit sin procesar, en Q1, desde esta posición, si es 1, lo cambia por X y pasa a Q3 para copiar un 1 al final. Si es 0, lo cambia por Y y pasa a Q2 para copiar un 0 al final. Si ve X o Y, sigue retrocediendo. Si encuentra un espacio, significa que ya no hay bits sin marcar y salta a Q6, que es la fase de limpieza.
Bueno, en la parte de copiar el bit que es Q2 y Q3, desde Q2 en el caso de marcar 0 o Q3 en el caso de marcar 1, la máquina avanza hacia la derecha hasta el siguiente espacio y escribe ese mismo bit, ya sea 0 en Q2, 1 en Q3 en la posición vacía. Después retrocede un paso y entra en Q4, que es regresar junto al área marcada de Q4 a Q5. En Q4 retrocede a la izquierda hasta toparse con la marca X o Y más reciente. Luego esta avanza un paso a la derecha y entra en Q5. En Q5 continúa retrocediendo hasta el blanco extremo de la izquierda. Se mueve una posición a la derecha y regresa a Q1 para repetir el ciclo con el próximo bit. En la fase de limpiar las marcas en el estado Q6, cuando Q1 ya no encuentra más bits sin marcar, lee un espacio y salta a Q6 como anteriormente les había explicado en Q1. En Q6 la cabeza avanza sobre toda la cinta y convierte cada X en 1 y cada Y en 0. Este sigue avanzando hasta el siguiente blanco, hasta llegar a eliminar ceros a la izquierda, que es el estado Q7, donde este recorre hacia la derecha borrando todos los ceros iniciales hasta hallar el primer 1. Tanto BS1 lo deja y avanza un paso cuando entra en Q8, que Q8 es el estado final, pero si al empezar no encuentra ningún 1, solo blancos, escribe un único 0 y va a Q8. Q8 es el estado de aceptación, el estado final, ya que no modifica nada, la cadena ya está invertida y sin ceros a la izquierda. Bueno, en la tabla de transiciones se puede ver cómo es lo que les acabo de comentar. En el inicio en Q0 con la cinta, la cabeza en el primer uno, avanza hasta el primer blanco o al siguiente uno, al encontrar hace que Q0 sea un espacio en blanco, luego Q1 un espacio en blanco y se mueve a la izquierda. Ahora la cabeza está sobre el último uno en Q1 y así posteriormente hasta que en Q1 lee un uno, escribe una X y va a Q3. Luego en Q4, sobre uno escribe X y cuando topa con ese X retrocede un paso a la derecha y pasa a Q5. Con Q5 retrocede hasta repetir el proceso para el segundo uno y lo marca X, lo pasa a Q1 como copia, en Q3 regresa y así, etcétera. Luego, cuando en algún ciclo Q1 lee un cero, lo escribe Y, pasa al estado de Q2 para copiar ese cero. Al final, cuando ya no hay un bit sin marcar, es un uno, marca X y copia uno. Así podemos llegar hasta el estado Q6, donde limpiamos todas las marcas X1, Y0. Luego se borran los ceros iniciales y pasa al estado Q8, que es el de aceptación, donde la cadena ya está invertida. Posteriormente vamos a ver cómo es el funcionamiento en el archivo de JFlap. Bueno, aquí vamos a digitar el ejemplo que es 1, 1, 0, 1. Bueno, aquí en el paso a paso podemos ver cómo empieza a recorrer los espacios para cambiar los unos por X, el cero por y va retrocediendo a la izquierda para buscar más espacios y cuando ya no los encuentra, los va cambiando otra vez a su forma de X igual a uno, Y igual a cero, hasta que llegamos al estado Q8, que es el de aceptación, y el estado final con la cadena invertida. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Nosotros somos Alejandro Valera Ramírez. Alan Eduardo Barrera Gudiño. Y en Germán Buzo García. Esperemos que se haya entendido de la mejor manera posible y nos vemos pronto. Hasta luego.